Hola, ¿cómo estáis? Pues nada, la verdad que arrancamos con esta transmisión en directo. eh, y, y bueno, empezamos un poco, estamos cerquita de la Miami, me he venido aquí a Madrid hoy y estoy pasando, después de 88 días en la montaña, estoy pasando el primer día en la oficina y tiene toda su energía y su movimiento, ¿no? Un poco... A ver, ¿me oís bien? ¿Todo bien? Yo creo que sí, ¿no? Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis aquí en el vecindario? Ya me gustaría estar en el Lomo Luminoso, pero me toca estar en Madrid. Y nada, yo os voy a contar un poco el camino, el camino nuestro, un poco de lo que es esta especie de secta de la felicidad que es la despensa, y cómo empezamos ya hace como 17 años y unos 120 días que tiene su viaje ya, porque han pasado como bastantes cosas, ¿no? Y un poco el camino que iniciamos con la creatividad, ¿no? Empezamos Javier y yo, inicialmente, antes de la despensa, lo que hubo y el primer aprendizaje un poco que yo sentí y que tenía como ejercicio de sigue tu intuición más allá de tu lógica, fue el comienzo un poco de la agencia. Me acuerdo que Javier y yo coincidimos en una agencia de dupla creativa, y empezamos los dos como dupla, y ya empezamos a fraguar un poco lo que iba a ser el formato de la despensa, ¿no? Cómo íbamos a crear nuestro propio ecosistema, no íbamos a crear nuestro propio universo. Y recuerdo muy bien que estaba yo en Holanda, en Zeebrugge, en un pueblo ahí al sur de Holanda, y cómo estaba hablando con Javier el tema de, oye, cómo montar la agencia, cómo no montarla, y yo tenía dudas de continuar un poco si en mi camino era realmente volver a España, porque yo estaba trabajando en el mercado de Francia, estaba trabajando para Francia, o quedarme, digamos, y hacer carrera internacional, o volver a España y realmente hacer el camino de montar un propio negocio como es la despensa hoy en día, ¿no? Y me acuerdo que el primer aprendizaje en estos tiempos de incertidumbre, como bien comunicaban nuestros amigos de la Miami, era cómo tomar una decisión en un entorno tan incierto como, oye, ¿qué hago con mi vida si se me aparece una cosa aquí a la izquierda como pastilla azul y una aquí a la derecha como pastilla roja, como Morfeo en Matrix, y cómo tomar esta dirección, ¿no? Y recuerdo muy bien que es un poco el primer aprendizaje que me gustaría compartir con la gente que se ha conectado aquí hoy. Y me acuerdo que estar ahí en una cabaña tipo holandesa con la ventanita arriba, y terminar de hablar con Javier y pensar una serie de cosas sobre la empresa, y decir, bueno, si pasa algo, que es lo que yo tenía un poco como en mente, ¿no? Si pasa algo en el campo izquierdo, pues me vuelvo a España y monto la agencia con Javier y montamos la despensa. Y si pasa algo en la derecha, pues yo en aquel momento tenía pretensiones de hacer un poco más carrera internacional, podría quedarme en Holanda a trabajar y todo esto, me quedo en Holanda y continúo con ese trabajo. Y fue bastante curioso el tema de esperar a que hubiera una señal, esperar a que pasase algo. Y lo que pasó es que pasó un conejo del lado izquierdo, empezó a andar, y dije, hostias, había una carreterita, un caminito así, en el campo nevado, en diciembre, en esta población que se llama Zeebrugge, y dije, hostias, este conejo ya para mí es como la señal, como algo, como esa especie de que te despierta, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. El conejo caminó y fue caminando por el lado izquierdo, llegó al camino, olió el camino, se puso de pie, y dije, hostias, esta es la señal, ¿no? Entonces para mí yo creo que el primer aprendizaje de todo este viaje fue como seguir tu instinto, ¿no? Seguir algo en el cual no tengas todo el control, ¿no? Porque tener todo el control, tener todas las respuestas,
a veces es muy aburrido, es como increíblemente aburrido. Entonces, eso fue un poco como la primera a despertar, ¿no? Después de ahí me volví a España, montamos la agencia La Despensa y ahí empezamos un poco nuestra andadura. Nosotros siempre decimos que somos un poco una secta de la felicidad. Y lo más curioso que el día que escrituramos, tengo aquí, voy a traer el Daruma, voy a traerlo porque ya que nos permite ser interactivos, voy a traer este Daruma que lleva años con nosotros, lleva como 17 años y 120 días con nosotros. Pues este Daruma, el primer día que escrituramos la agencia, que fue el 11 de febrero de 2003, que decidimos tomar este camino creativo del autoemprendimiento y la autogestión personal, con todas las cosas que conlleva esto, pues curiosamente este día nuestra amiga Akika Numa escrituró una iglesia románica en Ube Yamaguchi, en Japón, en Fukuoka, en el estado más abajo un poco de Osaka, y escrituró una especie de iglesia románica donde se casan por el rito español. Entonces, digamos que ese mismo día estamos hermanados con este proyecto japonés. Lo más curioso de este Daruma, que es este monje japonés al cual se le atrofiaron los brazos y los pies, por estar meditando durante muchos días, largos días y meses. Se le representa siempre sin brazos y sin piernas, como veis, y siempre se le pide un deseo, se le pinta en este caso el ojo izquierdo, y le pides un montón de deseos, y para nosotros representa un poco como la cantidad de deseos que pedimos en ese momento de empezar. Es verdad que Javier muchas veces me ha dicho: oye, Oli, vamos a pintarle el otro ojo, que ya ha concedido un montón de cosas, y yo creo que ya está bien. Pero bueno, yo creo que hay que ser ambiciosos, sobre todo por lo que se desea, y no hay que acabar pintando el ojo derecho porque todavía tiene mucho por dar, ¿no? Entonces, bueno, un poco la reflexión de este momento, ¿no?, en el cual estamos viviendo todos, que nos ha roto todas los paradigmas, las posibilidades, con la creatividad, con qué hago con mi vida, qué puedo hacer. Yo creo que al final lo que hacía un ejemplo es de, en estos tiempos de incertidumbre, nosotros vivimos esta especie de revolución, lo vivimos hace 17 años, cuando montas una empresa, una agencia de publicidad, con todo lo que significa, lo que conlleva un proyecto de este tipo, y te planteas cómo te presentas y cómo te unes a esta gran pecera que es la comunicación creativa. Entonces, creo que en aquellos momentos tenías unas incertidumbres increíbles, no eran incertidumbres planetarias, pero eran incertidumbres personales de cómo abordar esto, ¿no? Y al final creo que nosotros hemos sacado como muchos ejemplos de, oye, cómo podemos, y ahí vienen un poco los 10 tips que para nosotros son como parte del aprendizaje, ¿no? El primero para nosotros es la radical inclusion, es decir, nadie te está esperando, en la creatividad nadie te espera. Ahora mismo creo que puedes hacer lo que te dé la gana, puedes jugar a ser una especie de topadora que entra en un sector que nadie te espera. Y creo que el punto número uno, que tiene mucho que ver también con la cultura Barning, que aquí he visto que hay algunos que son Barner, pues creo que tiene mucho que ver con la cultura Barning, que es aquello que sucede en el desierto de Nevada. Y el primer punto para nosotros, el primer aprendizaje que creo que es importante en estos momentos, es la inclusión radical. Es decir, yo me meto en el potaje, me sumo a esta especie de orgía planetaria, pero no me sumo pidiendo permiso, me sumo entrando de una manera radical. Entonces creo que esto es un buen aprendizaje, es un buen tip para estos tiempos de incertidumbre, que nadie te está esperando, nadie se imagina que hay un gancho aquí en los vecinos de la Miami. Cuando salgas como estudiante hay un gancho que te coge y te lleva a Drogafy y te da el briefing de Nike. No está pasando, o sea, no sucede, es ciencia ficción, no lo creas, tampoco está basado en hechos reales. O sea que para mí creo que la radical inclusion es, oye,
y yo he visto otras industrias Heroes que habéis hecho aquí, estudiantes de la Miami que la están petando en el mundo, y creo que tienen mucho este fenómeno de, oye, yo me incluyo radicalmente, yo me meto en la fiesta, yo soy invitado o no soy invitado, pero entro a la fiesta de una manera radical. Y para mí esto es como un buen aprendizaje dentro de este nuevo mundo, esta nueva era que estamos y vamos a vivir, ¿no? Otro gran aprendizaje para mí en estos 17 años de montar una empresa de la industria creativa, el gifting, generosidad, o sea, dar más, esperar más de los extraños, ser capaz de, oye, no quedarse con el colmillo afilado, ay, es que yo tengo la idea, no es de nadie, sino todo lo contrario. Es que creo que esto viene de dar más, y creo que es algo que sucede en este lugar que se llama el Burning Man, al que ya Javier y yo, los dos socios de la agencia, llevamos siendo 10 años, y creemos que el gifting, lo que es la economía de la generosidad, va a ser algo que va a marcar esta nueva época, ¿no? Y la va a marcar en cuanto a la manera de colaborar, en cuanto a la manera de relacionarte con otros profesionales de la industria creativa, y creemos que este gifting le da el suficientemente halo y energía para poder estar gozando de lo que haces. Y para mí es otro de los tips, ya que estamos sacando tips de este tiempo de convulsión total, creo que es un tip bastante potente. Hay otro tip que me encanta también, que es aquí. Vale. 3, vale. Perdonad, que estoy buscando el tip 12, 13, 10, vale. Otro que para mí me parece que tiene bastante potencia en este momento es el esfuerzo comunal, ¿no? Cómo se hace ese esfuerzo de comunidad, de aunarse entre todos y hacer comunidad, hacer piña, y creo que eso también es otra de las cosas potentes para remarcar, ¿no? Como este esfuerzo comunal hace que nos unamos entre un colectivo como es el colectivo creativo, y podamos entre todos sacar cosas como más potentes hacia adelante, ¿no? Hay otro de los principios que igual tiene más que ver con el medio ambiente, con el ecologismo, pero también tiene mucho que ver con el leaving no trace, ¿no? El no dejar huella, ¿no? O dejar la huella menos posible. Y creo que también aplicado a nuestro mundo puede tener una lectura buena, ¿no? Es decir, o leaving no trace, o dejar una traza que al final sea mucho mejor, ¿no? Aquello donde vayas, dejar las cosas mejor. Creo que yo creo que es leaving no trace, es decir, no dejes nada de lo que lleves. Incluso leave no trace, que puedes dejar tú, ¿no? Que puedes aportar y que puedes sumar en este ecosistema. Otro que es sin duda un aprendizaje muy bueno es toda la parte que tiene que ver con, al menos nosotros lo hemos hecho así en estos 17 años y 120 días de existencia, que tiene que ver mucho con el karma, ¿no? Con la parte de, oye, vamos a hacer algo que tenga una energía, que tenga un ecosistema energético bueno para nosotros desde el centro, y que esta especie de lo tengo como un poco aquí, ¿lo veis? No sé si lo veis aquí, esta especie de personaje que echa estas piezas, las empuja, ¿no? Y cómo espera que esta especie de piezas conectadas al final le caigan, ¿no? Entonces, para nosotros el aprendizaje ha sido confiar mucho en esta energía que es el karma, en cómo empujamos esta primera pieza, cómo le damos ese efecto que queremos darle, y cómo al final ese efecto es capaz de devolvernos una cosa mejor por el efecto multiplicador que tiene una pieza sobre otra pieza. Y creo que para nosotros es otro de los grandes aprendizajes para este momento. Hay otro de las cosas que nos gusta y que siempre hemos tratado de hacer
en esta aldea gala, que es la despensa, que es una especie de secta y que ha pasado todo tipo de seres luminosos, y es formar nuestro propio campamento, ¿no? Al final es crear un lugar, como agencia independiente que somos, es crear un lugar donde apetezca trabajar, apetezca venir y relacionarte con los seres que aquí podemos juntar, y es al final es formar tu propio campamento, formar tu propio ecosistema, ¿no? Nos parece que es algo que a día de hoy, en 2020, con toda esta historia del COVID explotando y todavía viviendo de la resaca de lo que nos va a venir, creemos que formar tu propio camp al final ayuda a tener tu propio ecosistema, tu propia temperatura, tu propio color, tu propio estado anímico, y creemos que es bastante bueno, sobre todo para proteger algo tan preciado como puede ser la creatividad o la creación o nacimiento de ideas, que tiene mucho que ver con una sensibilidad y con un ecosistema, ¿no? Otra cosa de las que nos parece clave pertenecer es, en la despensa lo estáis viendo con toda la parte de los happy pantries, con los happy pills y con todo esto que estamos haciendo de entregar estudios de tendencias, verticales sobre la psicodelia, verticales sobre la nueva religión, verticales sobre esto. Nos queremos ser parte de la economía de la generosidad. Habíamos hablado del gifting anteriormente, y creemos que siendo parte de la economía de la generosidad aportamos mucho más, aportamos mucho más que siendo restrictivos y que siendo un poco como oye, este es mi tesoro, no lo voy a compartir. Nosotros no creemos que tengamos un tesoro, creemos que el tesoro que tenemos es compartirlo, y compartiéndolo, este tesoro, y compartiendo estos conocimientos, estas maneras de pensar, creemos que vamos a obtener mucho más, y así un poco es como funcionamos en la agencia y cómo estamos funcionando. Otra de las cosas que igual es más filosófica, pero tiene mucho que ver con todo lo que pasa, que yo incluso el lunes se murió mi abuela, estuve en el entierro de mi abuela, y me volví a la montaña en el lomo luminoso que hablamos, en el búnker cósmico de la montaña. Y otra de las cosas que somos muy conscientes que quizás no tiene nada que ver con la creatividad, tiene mucho más que ver con la vida, porque al final la vida es creatividad, y es lo de abrazar la impermanencia, ¿no? Abrazar de que estamos aquí de paso, de que somos una especie de pensamiento fugaz, que estamos como de pasada, y eso al final te da como la medida en la cual te puedes enrasar, en la cual el ego un poco se diluye y se mezcla con lo que es el ecosistema cósmico. Entonces, abrazar la impermanencia en el caso de la vida que estamos viviendo es que abrazar que estamos aquí un poco de paso, y que las relaciones que tengamos, de las vivencias que tenemos, son muy, muy fugaces, y eso creo que también ayuda mucho a la creatividad, ayuda mucho a entender el momento en el que estamos, de que todo esto es pasajero, que todos estamos viviendo como una especie de sueño, y que creo que esta sensación, ¿no? Como pasa cuando miras las estrellas, cuando te proyectas en este cosmos y en este universo, en ese infinito, pues te bajas un poquito, te bajas a la medida que creo que es una medida muy buena, a la cual te encuentras alineado con oye, no estamos aquí de paso, vamos a hacer esto que merezca la pena, pero sobre todo sin grandes cerrazones, sino simplemente con grandes disfrutes, que creo que se hace mucho más. Y luego otra de las partes que tenía aquí como tips, o como verdades, o como para nosotros mandamientos un poco, que han sido un poco totémicos y que son totémicos hoy en día en la agencia, el ser agradecido, sobre todo ser agradecido donde estamos, ser agradecido por lo que hacemos,
ser agradecidos por todo el ecosistema que tenemos alrededor, y creo que ahí tenemos la parte de Be Grateful, el tema de ser agradecidos, y ahí hemos vehiculizado, por ejemplo, una cantidad de proyectos de remuneración en karma, o sea, proyectos para médicos del mundo, para Amnistía Internacional, proyectos para el 016, proyectos para la España despoblada. O sea, han salido un montón de proyectos que tiene el epicentro esta energía, ¿no? De ser agradecidos, ser capaces de generar ideas que trabajen en otras direcciones, en las direcciones más de aumento de conciencia. Nos pasó con una gráfica increíble que hicimos para Amnistía Internacional, para el tema del maltrato, que conseguimos que en las cárceles de Marruecos se aboliese por fin la tortura a los presos, ¿no? Entonces, al final, creo que tenemos un poder increíble como bastión de la comunicación, y que aplicado bien y aplicado con buena energía, pues puedo conseguir grandes cosas, ¿no? Al final, esto de Be Grateful nos lo trajimos del Burning, era un cartelito que estaba en el templo, y nos pareció increíble la simpleza y el foco tan claro de dirección que tenía, y al final lo aplicamos en la agencia, y tenemos un departamento que se llama Be Grateful, que está todo el rato buscando cómo podemos hacer cosas que ayuden un poco a conseguir que la sociedad camine hacia lugares que creemos mucho más luminosos, ¿no? Y ¿qué más contaros? Yo creo que nosotros somos como eso que decía la aldea gala, la singularidad hecha poblado y hecha como forma a nuestra manera, a nuestra libertad, a nuestro libre albedrío. Creo que la creatividad está ahí. O sea, si alguien me dice dónde está la creatividad está en la singularidad de las personas, la creatividad está en el ahondamiento personal, el autoconocimiento que tengas de ti mismo. Por eso hablábamos de la cueva personal, del autoescultamiento, ¿no? El autoescultamiento no es ponerte un espejo y mirarte el ojete, que también, sino el autoescultamiento tiene mucho más que ver con la meditación, con el conocerse y con ahondarse uno mismo, y ahí estamos, en ese punto de considerar que la creatividad tiene mucho más que ver con el viajar hacia adentro, ¿no? Y el conectar a marcas con comunidades de personas, con relevancia cultural, con cosas que sean realmente... El COVID ha venido para establecer relaciones más energéticas, establecer relaciones más puras. La gente espera más de las empresas, espera más de los organismos, espera mucho más que suceda más. Se escala un poco y se eleva la relación, y en ese momento estamos en ese momento de oye, nos hemos dado unas cuantas vueltas en este cuatro latas que no ha parado de dar vueltas por el COVID, recién paró, estamos en una especie de momento donde sigue echando humo el cuatro latas, y hay que descubrir este nuevo universo, y en eso estamos en ese camino. Entonces, cosas que creo que tiene de bueno este momento: la capacidad de ser mucho más libre, lo estamos viendo, la libertad creativa, la libertad de ser un poco nómada en la manera de trabajar. Creo que ya no implica, aunque estoy hoy en la oficina por primera vez después de 88 días, creo que la libertad de estar en otro lugar, como me ha pasado a mí, estar en las montañas de Segovia y estar conectado con mi equipo, estar conectado con la creatividad, creo que es muy bueno, y creo que esto nos va a hacer mucho más libres, ¿no? A la hora de colaborar, trabajar, relacionarnos, cooperar para un proyecto, unirnos, desunirnos, y eso va a ser bastante rico y bastante fructífero. Entonces, no sé, esto es como un monólogo con uno mismo, prácticamente, y bueno, esto ha sido 20 minutos de repaso de cosas que creo que para mí son como estamentos o como pilares buenos para anclarse en esta incertidumbre, en estos tiempos de que todo va muy rápido, de que todo va mucho más rápido de lo que podíamos pensar, podíamos imaginar, y para mí estos pilares son como las losas donde podemos enganchar nuestro arnés, donde nos podemos quedar agarrados durante un tiempo,
y sentir que aquí estamos seguros, que al menos son los pilares que nos mantienen un poco dentro de esta locura, lo que nos dan un poco de calma y que nos dan seguridad. Y no sé si la gente tiene preguntas, tiene como algún lanzamiento, algo que quieran preguntar, que no sé, comentadme, porque creo que estos otros 20 minutos que nos quedan podrían estar dirigidos a poder preguntar y a poder responder cosas o inquietudes o montar conversaciones que sean interesantes. No lo sé. A ver, por aquí. Sí. No. Ahora hay alguien que tiene preguntas, tiene alguien alguna cosa más allá de saludar. Está muy bien. ¿Qué cosas, mira, aquí me preguntan, ¿qué cosas te inspiran creativamente? Pues, a ver, ¿qué me inspira creativamente? No sé, estoy en una fase como muy troglodita, ¿no? Llevo años ya en esa fase, pero yo creo que ahora ahondé mucho más ahí. Me inspira mucho el autoconocimiento. Me inspira mucho la parte de ahondar en uno mismo. Hago meditación 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Me inspira mucho el ahondar y hacerle un camino como muy personal, ¿no? Creo que para mí la creatividad y todo lo que surge de ese centro, de esa piedra angular personal, creo que la pureza de la profundidad, creo que le da todo un cierto sentido, ¿no? Porque yo lo hablaba, ¿no? Un poco de, oye, si eres más de Alice o de Dorothy, ¿no? Esta especie de doble personaje, ¿no? Para mí Dorothy, si hablamos el ground, ¿no? El terreno, ¿no? Pues Dorothy no deja de ser más que lo que le pasaba a Dorothy, ¿no? Estos remolinos que llevaban a la bruja del sur, de Poniente, tal cual, esos remolinos que venían. Y Alice o Alicia es esa persona que se deja caer en su propia madriguera. Entonces estoy un poco en esa parte, estoy mucho más que dejarte llevar por toda esa especie de moda, cosas que pasan, estoy más ahondando en mí mismo. Entonces creo que la inspiración es ahondarse en uno mismo. Para mí creo que tiene mucho más que ver con el autoconocimiento, el conectarse mucho con lo que eres, qué es lo que te hace bien, lo que te hace mal, qué es lo que sí, qué es lo que no. Y para mí creo que la creatividad está en ese punto, en ese refugio donde tú has llegado solo y donde encuentras una luz que es personal tuya, que es singular tuya y que sabes cómo utilizarla. Creo que para mí sería eso, ¿no? Hay otra pregunta: en un momento como este, ¿cuándo acabas tus estudios? ¿Cómo debe poder entrar en un mundo creativo sin tener una primera oportunidad? ¿Qué opinas? Pues yo, como dice Radical Inclusion, yo incluso no os he comentado, pero yo hice marketing, yo estudié en una escuela de marketing, me fui a San Joan Lepant, ahí a Antibes, a la Costa Azul, y ahí me pasó una cosa muy curiosa, que me hablaron de Cannes, de que había una fiesta de Cannes, yo tenía una novia holandesa en aquel momento, me dijo, oye, mira, hay una fiesta ahí de unos amigos holandeses, tal cual, y cuando llegué era el Festival de Publicidad de Cannes, y de repente vi unos señores altos holandeses, y yo les pregunté, oye, ¿vosotros qué hacéis? Que sois muy libres y sois muy felices y os reís mucho. Creo que habían tomado hongos. Pero bueno, el caso que estaban ahí y yo dije, ¿qué habéis? ¿Cómo que hacéis? Tal cual. No, nosotros somos creativos publicitarios. Y digo, joder, yo que había estudiado marketing, digo, yo quiero ser uno de vosotros, ¿no? Si yo creo que sois tan libres, os reís tanto y tenéis tanto que explorar, yo igual puedo ser uno de vosotros, ¿no? Entonces me fui siguiendo a esta chica holandesa, a Lyon, y decidí localicé las agencias creativas, en este caso McCann Erickson, había una agencia Publicis y otra agencia se llama Brains, y les puse una especie de carteles que hice yo con acuarelas, un cuartel de 1,70 m, originales en acuarela, que ponía torero creativo solamente 15 días en Lyon. Entonces los pegué alrededor de la agencia. Entonces, para mí la Radical Inclusion fue entrar a un mundo que no conocía, porque desconocía, y entré como, oye, me ofrezco como creativo torero,
torero como podía ser bombero, era una manera de entrar, y con la buena suerte o mala suerte que la directora general creativa de McCann Erickson París, en París, Francia, en aquel momento, era de Nimes, le flipaban los toros, vio esos carteles picasianos y decidió llamarme. Entonces al final la tía alucinó de que mi manera de abordar la entrada a esa agencia, claro, también era el año 98, no sucedía nada en el mundo de las agencias, y en Francia, en Lyon, que son un poco suizos, pues era como muy raro. Entonces yo creo que el Radical Inclusion, para responder en este momento como estamos, creo que la inclusión radical es, oye, hazlo pese a todo, porque creo que poniendo esa energía a hacerlo, creo que vas a mover piezas, ¿no? Y al final solamente son piezas para ti mismo o para ti misma, pero son piezas que son importantes, ¿no? Aquí tenemos a Rakis 33, muy buen nombre, de Moebius, ¿cómo se llama este, no? El jardín, no, el garaje hermético. ¿Qué sacas en claro después de esta etapa de confinamiento? Pues yo saco en claro que hay que disfrutar más. Saco en claro que creo que estamos aquí de paso, que vivimos en una piedra que gira alrededor de una cosa que escupe fuego a no sé cuántos 1000 kilómetros por hora, que es increíble lo que tenemos alrededor, y que la felicidad es momentánea, es diaria, y que es la que te llevas, porque si no, la CPU, la cantidad de procesadores que tienes que tirar para adelante para imaginarte los escenarios y las diferentes fases, creo que te hace un guirigay tanto en la cabeza, que te elimina eso que tenemos como animales, que es el disfrute per se. Mira, cojo este agua, bezoya, me echo un trago de agua, es como, mira, la hostia. Es que creo que estamos hechos para disfrutar. O sea, que creo que la cabeza es la que nos hackea todo el rato, intentando hacer que no disfrutemos. Entonces yo creo que para mí el confinamiento sacó irnos al día a día, irnos al momento de ahora, y que este momento de ahora sea de disfrutar, porque si no, otras fases, otras pantallas, creo que se nos quedan muy lejos. Para mí ese es un poco lo que saco en claro, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿Es en esta realidad, consideras más valioso que una marca genere una campaña de movimiento social o acciones claras y palpables? Pues no lo sé. Nosotros estamos ahora con un movimiento, que lo habéis visto a lo mejor por internet, de hacer patrimonio a los bares, y se ha unido Ferran Adrià, los hermanos Roca, está todo el mundo unido a esto, y es verdad que está bien, genera como movimiento, pero yo sí me tengo que quedar con algo. Creo que me quedaría con acciones palpables, reales y tangibilizables, ¿no? Nosotros hicimos una campaña, un proyecto muy bonito para EDP, donde pusimos en conexión a corredores guía con corredores ciegos. Hicimos una plataforma a través de la ONCE, y pusimos a gente que ya era runner, que podía ir con una cinta para poder apoyar a alguien que era ciego, poder acompañar a hacer un maratón. Y eso, la repercusión que tuvimos en energía, en hacer algo tangible, en hacer algo palpable, en hacer algo que 6.800 personas se habían unido a través de esa plataforma, la parte esta métrica de la tangibilidad fue lo más potente que cualquier movimiento, porque el movimiento al final no deja de ser, este movimiento de Soy Patrimonio 2020, no deja de ser un éter, no es tuyo. Una vez que tú lo creas, como es en nuestro caso, creas una idea, ya es de Ferran Adrià, ya es de Paco Roca, ya es de Maribel Verdú, ya es de quien sea, ya es parte del ecosistema. Entonces, para mí, creo que como creativo nos sentimos mejor cuando tenemos una acción clara, ¿no? Como esto que os contaba de Amnistía Internacional, de haber podido abolir la parte del maltrato en las cárceles de Marruecos por una gráfica, ¿no? Haber podido ocultar con la bandera de Marruecos la tortura, y que el gobierno de Marruecos, al ver esto en una manera internacional, dije, oye, tenemos que quitar esto, ¿no? Me parece que la acción clara y palpable genera mucho más realidad, porque la realidad es esta mesa, es como esa parte. Creo que como creativos nos da mucho más credibilidad, y sobre todo que es algo donde te puedes apoyar porque existe físicamente. Entonces yo creo que para mí, sin duda, acciones claras y palpables ahora mismo es mucho más fuerte, mucho más contundente, y sobre todo mucho más real en el plano tan virtual en el cual vivimos como creadores de ideas, ¿no?
Otra idea, ¿cómo se puede salir de un bloqueo creativo en este confinamiento? Hostias, pues un bloqueo creativo, hay todo tipo de maneras de salir. Yo, por ejemplo, para mí el tema de... me leí un libro en este confinamiento, también he podido tener la suerte de caminar mucho, he podido caminar 14 kilómetros al día por un bosque ahí en la montaña y he sido muy afortunado de eso y creo que el caminar, me leí un libro que increíble se llama El elogio del caminar, que lo recomiendo a todo el mundo, y creo que el caminar de una manera activa y como conectado con la naturaleza creo que puede ser bastante desbloqueador de este momento de quedarse un poco como parado, ¿no? Creo que es muy bueno y creo que te ayuda un poco en ese movimiento como hacía Guy Debord, de ir a la deriva, de andar y dejarse llevar. Creo que puede haber muchas respuestas sin incluso haber preguntas, ¿no? Entonces creo que eso es bueno, caminar. Y recomiendo el libro del elogio del caminar como estamento, ¿no? Luego, ¿qué 3 cualidades crees que debe tener un buen creativo? Pues una principal es inquietud, curiosidad. O sea, para mí parece que la curiosidad es el comienzo de andar las miguitas estas. Para mí será inquietud y la curiosidad como movimiento. Luego la parte de gota malaya, de perseverancia. De hecho, aquí abajo en la agencia teníamos un cartel muy bueno que la gente se quedaba como un poco diciendo quién es este matrimonio, y este matrimonio donde la mujer se la foto de matrimonio de la mujer y su marido, y el marido está un poco tocado. Pues la mujer durante 2 años y 10 meses ponía una gotita todos los días de veneno de hormigas en la sopa de su marido. Y entonces yo creo que inquietud, curiosidad, perseverancia, para mí sería la segunda cualidad de un buen creativo, perseverancia. O sea, esta mujer no le falló ningún día volcó el bote, sino que todos los días le ponía una gotita. Eso era lo interesante. Inquietud, perseverancia y luego capacidad de reconstitución, porque en este roller coaster en la que vamos montados, en la que un día estamos arriba, un día bajamos y tal, creo que la capacidad de reconstituirse uno mismo, de rearmarse como si fuéramos un Transformer, tiene mucho que ver, porque si no al final andaríamos un poco siendo hombres despojo o mujeres despojo, donde nos han quitado partes de nosotros, porque al final en las ideas que pensamos va mucho de nosotros, va mucho de nuestras vivencias. Entonces tenemos que tener la capacidad de reajuste, de rearme y de ser capaces de volver a armarnos nosotros mismos. Es como en electricidad hay unos plomos que tienen un relé, que es un relé automático, y cuando salta el plomo en tu casa, el relé sube automáticamente el plomo. Pues creo que tenemos que tener la capacidad de, cuando se nos baje el plomo, cuando estemos out, ser capaces de subirnos el plomo nosotros mismos, porque es la única manera de poder continuar, ¿no? ¿Qué deberíamos considerar los creativos en esta nueva realidad post-pandemia? ¿Qué deberíamos considerar? Deberíamos considerar que tenemos un rol quizá más activos en la sociedad, que tenemos como una parte, somos una especie de sin en bloc que puede absorber vibraciones y puede absorber lo que está pasando alrededor, y que somos muy buenos canalizando esas energías. Entonces creo que después de esta realidad post-pandémica o post-pandemia, creemos que como creativos salimos reforzados, porque se nos abre mucho más el campo de experimentación, ¿no? No solamente me refiero a la creatividad publicitaria, que está anclada a un ecosistema muy marcado, marcas, agencias, respuesta, sino que el creativo puede actuar en muchos ámbitos, ¿no? Para mí creo que el creativo está en España, está en todas las facetas, en muchos lugares, y que creo que esta creatividad ayuda a esto. Entonces creo que en esta pospandemia tenemos que como quitarnos el perfil de creativo publicitario y irnos más hacia la creatividad pura, porque es donde las cosas suceden un poco más en la realidad, ¿no? Si no, al final no dejamos de vivir más que una pantalla que debe ser un poco como virtual, y en esa virtualidad perdemos un poco cancha. Creo que tenemos que bajarnos más a la realidad, a lo que está pasando, y a escuchar más y a ser más atentos de lo que sucede en las calles, que es donde realmente está la creatividad.
Vosotros la despensa vivís mirando al futuro teniendo en cuenta el presente. Happy Pills, Pantry. Pero ¿qué hacéis cuando te encuentras con un cliente que vive mirando el pasado? Pues un cliente que vive mirando el pasado. No sé, hemos tenido clientes, hemos hecho proyectos, por ejemplo, con Café La Estrella. Hicimos un proyecto muy bueno que era recuperación de memoria histórica, que se llamaba Lo Bueno Perdura. Pero no, clientes que miran al pasado, no lo sé. Creo que la gente le ha pegado tal bofetón esto que solo puede mirar para adelante, ¿sabes? Porque mirar para el pasado sería como un poco nostalgia, y nostalgia un poco como nostalgia / morriña, de lo que ya no va a volver eso. Entonces creo que todos nuestros clientes y todos nosotros nos hemos puesto la pila, porque el bofetón que nos ha pegado el COVID ha sido como esta especie de cubo de agua fría que ese movimiento que hubo por el ELA, y nos ha como despertado. O sea, imagínate lo que viene. O sea, que yo creo que clientes que miran al pasado, no nos hemos encontrado salvo este Café La Estrella, que sí había un conocimiento nuestro propio en decir, oye, vamos a decir que Lo Bueno Perdura. Hicimos este envío de teletorrijas, hicimos la primera empresa de teletorrijas que mandaban torrijas a domicilio. Hicimos esta especie de agencia de viajes en el tiempo, donde nos trajimos a un señor que estuvo ahí en la conexión que hubo cuando el hombre pisó la luna. Estuvo aquí en Villarrobledo, y hicimos como varios ejercicios. Mirábamos al pasado con cierta nostalgia, pero diciendo, oye, vamos a redefinir esto que está pasando, ¿no? Entonces eso fue un poco lo que hicimos. Pero clientes ahora mismo que miran el pasado, yo creo que tenemos pocos, sobre todo por la hostia que nos ha pegado, ¿no? Mira, Antonio Viñedo, te manda un beso lúbrico. Viñedo, la verdad que tiene una capacidad de besar por encima de la media del ser humano. Y hola, Viñedo. Y nada, no sé si tenéis más preguntas, tenéis alguna cosa que queráis, como alguna sugerencia, duda, oye, inquietud. Estoy aquí para responder. Quedan como unos 10 minutos de conexión, y feliz de poder responderos. Ya veo que hay varios amigos aquí, que está también David, mi manager, David el gnomo, y veo que hay un buen grupo aquí de gente bastante peculiar y singular. Si no hay más preguntas, pues continuamos. Yo me subo otra vez a la montaña después de 88 días allí. Creo que le he cogido gusto a estar allí, y me vuelvo al búnker cósmico a seguir reflexionando sobre lo que nos viene, sobre lo que nos va a venir, y sobre este estado de flotación en el que estamos todos un poco andando ahora mismo. Lecturas recomendadas. Mira, pues tengo aquí un montón de... Tengo chamanes, La Voz del Espíritu. Tengo como muchas cosas, como hay como alguno más que tengo aquí mira. Este es muy bueno también, El Regreso de los Hijos de la Tierra. Es un Alejandro Kors, es una persona que habla sobre el Achisalán, que es como la tribu de los hombres pájaro, que es un eje entre Alaska y Tierras de Fuego, y habla un poco de reconectar con todo ese poder de la humanidad, de la Pachamama, de toda la fuerza esta que hay en la tierra, y habla de reconectar un poco ese espíritu ancestral de las tribus, ¿no? Y tiene como bastante buen rollo. Y luego tengo aquí alguno, este increíble, Ken Kesey, alguien ve sobre el cuco. Para mí, Ken Kesey, con este libro, fue el comienzo de lo que es la primera ola. Este señor, en el año 56, fue estudiado por los laboratorios Sandoz para el uso del LSD, y estaba en la Universidad de Berkeley. Se apuntó ahí, era un jugador de rugby genial, estuvo haciendo experimentos con LSD, y a partir de esos experimentos creó esta novela, que fue éxito mundial. Se adaptó por Jack Nicholson, ganó un Oscar incluso, y le permitió ganar mucho dinero, y con ese dinero creó lo que son Los Alegres Bromistas y todo este autobús que recorrían Estados Unidos con el movimiento Furdur, que era el movimiento este de, oye, vamos un poco más allá. Y para mí fue como el precursor, con Timothy Leary,
que estaban en la comunidad de Nueva York, mucho más serios y mucho más centrados en lo que es el uso del LSD para autoconocimiento, y estaban los alegres bromistas, que os recomiendo ver la película de Magic Bus, el autobús mágico, que es increíble el recorrido que tenían y estuvieron un año dando vueltas. A mí me parece increíble que alguien haga una novela, consiga todo este dinero y decida juntarse con sus colegas y montarse un autobús, ir un año por Estados Unidos recorriendo todos los lugares, haciendo las pruebas del acid test, estas míticas, acabaron en Busto. Todo este movimiento de la primera ola psicodelia, pues estaba Ken Kesey ahí detrás, y lo recomiendo mucho sobre todo para vernos que no somos tan modernos, que había gente mucho más avezada y mucho más directa en aquella época, y que creo que tenemos que volver un poco a ese universo, ¿no? Y muchas gracias, Miguel. Mira, el piso de arriba de la despensa. Muy bien. Bueno, chicos, pues no sé, la verdad que es extraño, sobre todo porque te ves a ti mismo, ves ahí como comentarios y poco más. La vida creativa yo creo que es la vida mejor, sobre todo porque tiene muchas patas en estas cosas que van sucediendo, y sobre todo te hace ser muy flexible a todo lo que va sucediendo y nos va a suceder. O sea que feliz de estar aquí con vosotros y daros un poco mi visión, mis pilares para agarrarse en esta incertidumbre galopante, que no va a ir a más, que no va a ir a menos, perdona, que va a ir a más. Y poco más, que todo lo mejor. Bueno, mira, una pregunta: si no hubieras sido creativo, ¿qué hubieras sido? Pues estuve un rato tentado de ser piloto. Me gustaba mucho el tema de volar, me gustaba mucho el tema. Entonces incluso mi padre en un momento dado me llevó a ver unos pilotos de Iberia y a hablar con ellos, a ver cómo era el tema de ser piloto y lo que suponía. Y al final yo creo que se me bajó un poco la sensación de que poder pilotar un avión podía ser guay, y dije, bueno, pues voy a pilotar mis pensamientos, voy a pilotar mi manera de volar con la imaginación, y de alguna manera me hice piloto en otra área, ¿no? Y en eso ando, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Espero que seáis muy felices, que es lo más que podemos ser y que podemos optar, y que todo lo mejor para todo lo bueno que está por venir, que es bastante y es amplio, es de amplio rango. Un abrazo enorme.